Tranquila, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Pues la Virgen dice que se aparece aquí, pero que vive en México. Al centro, junto al asta bandera, frente a Palacio Nacional, levantaron una capilla a la Virgen de Guadalupe. Una pintura donde aparece ella como San Juan Diego, sosteniendo el ayate en el que se manifestó la Virgen de Guadalupe. Hola, yo soy Dan y esto es Puro Mugrero, y tenemos que hablar de la Virgen de Guadalupe. La Morenita del Tepeyac es uno de los símbolos más grandes de la cultura e identidad mexicana. Despierta un fervor y pasión comparable con el de Jesucristo, tanto así que su popularidad ya se ha extendido incluso a otros países. Chicago es otra de las ciudades en Estados Unidos donde la imagen de la guadalupana es una de las más queridas. Está en las iglesias, las casas, las calles, las guerras de independencia, de revolución, el cine, la televisión, la ropa, en el lecho del río, supuestamente en un árbol y hasta en frascos de mayonesa. Y tanta devoción debe tener una explicación, y pues sí, la verdad la historia es muy bonita. Se cuenta que el 9 de diciembre de 1531, el indígena Juan Diego se encontraba en el cerro del Tepeyac cuando la Virgen de Guadalupe se le apareció. Le encargó que le construyeran una iglesia en el lugar de la aparición. Juan Diego fue con el obispo Juan de Zumárraga a contarle esto, pero Zumárraga era muy escéptico y no accedió. Por eso la Morenita volvió a manifestársele a Juan Diego en otras 2 ocasiones. El nativo volvía con Zumárraga a hacer la misma petición. «Por favor, la Virgen quiere que le construya su templo». El obispo le contestaba algo como «Ay, no molestes, tráeme una prueba si es verdad lo que me dices». Entonces, el 12 de diciembre, la Virgen reaparece ante Juan Diego y le dice Ok, ¿quiere pruebas? Llévale rosas. En esta temporada estas flores no crecían en el área, así que serían la prueba perfecta. Juan Diego cortó algunas y las cargó de regreso en su ayate, que era la vestimenta que utilizaba. Al llegar con el obispo dejó caer las flores, y en ese momento la imagen de la Morenita apareció misteriosamente impresa en la prenda. Y es esa la que hoy en día se encuentra en la Basílica de Guadalupe y es visitada por millones de personas al año, la clásica imagen que encontramos en todos lados. Esto de que la imagen de la Basílica es la misma del mito suena muy difícil de creer, y de hecho cuando investigas un poco no concuerda precisamente con los registros históricos. Antes que nada hay que ubicarnos en el contexto histórico de la supuesta aparición, 1531. Eso fue 10 años después de que la ciudad de México Tenochtitlan cayera ante los españoles y se consolidara el control de los europeos sobre los indígenas. Hernán Cortés había traído consigo la adoración hacia la Virgen de Guadalupe, pero de la región de Extremadura en España, específicamente la versión del coro de la iglesia. Parte del sometimiento de los pueblos indígenas implicaba convertirlos al catolicismo y abandonar sus antiguos dioses. Sus templos estaban siendo destruidos, sus religiones prohibidas, y la disensión podía ser castigada incluso con la hoguera. Muy cristiano de los colonizadores, ¿no? Someter, asesinar y destruir la cultura de otro pueblo. Pero bueno, al mismo tiempo ocurría algo muy curioso. En el cerro del Tepeyac se veneraba la deidad Tonantzin de la cultura mexica. Ella representaba algo así como la madre de todos los dioses o la madre tierra. Muchos indígenas peregrinaban desde lejos para venerarla y darle ofrendas. Así que por un lado se encontraba Tonantzin, sumamente querida por los nativos, y por otro lado la Virgen de Guadalupe, que también es María, que los evangelizadores estaban obligados a implantar en el Nuevo Mundo junto a Jesús y la teología cristiana. ¿Cómo le hacemos? Majestad, Paolo está exhausto porque Majestad, solo Paolo puede tomar esto y transformarlo En una princesa. Mejor, mucho mejor. Hasta cierto punto todos ganaban con este sincretismo cultural. Por un lado los españoles habían evangelizado a los nativos y por otro lado los indígenas podían seguir venerando a su diosa, solo que ahora bajo otro nombre. El primer texto donde se narra la historia de la Guadalupana y Juan Diego data de 1648 y se llama Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, escrito por Miguel Sánchez. Un año después, Luis Lazo de la Vega incluye el relato en su libro en náhuatl llamado Nican Mopohua, con el fin de hacerlo accesible para los nativos. Además de presentar una deidad morena, el personaje de Juan Diego fue también clave en la aceptación del mito, ya que los indígenas podían identificarse más con él que con figuras europeas de otros relatos. Pero sospechosamente, en más de 100 años, ni siquiera en los escritos de Zumárraga había registro alguno sobre el milagro.
Quién sabe, tal vez no les impactó tanto en su momento como para tenerlo en sus apuntes, o tal vez se les ocurrió hasta luego adaptar la origin story de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. La leyenda española cuenta que el pastor Gil Cordero presenció una aparición mariana que le pidió que le construyeran una capilla donde la encontró, pero a Cordero no le creyeron y bla 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 bla. Algunos detalles son distintos, como que el milagro no eran las rosas, sino la resucitación de una vaca y el hijo de Cordero, pero la idea es la misma y al final también le edifican su templo. La portada del Nican Mopohua también revela un detalle que hay que mencionar. La pintura original, que algunos historiadores le atribuyen al pintor indígena Marcos Zipac de Aquinola, mostraba una virgen con corona. Y si vemos otras obras de la época que hacían referencia a la morenita, efectivamente, la corona ahí está. Pronto veremos qué pasó con eso. Un par de siglos más tarde, el control de la corona española sobre los indígenas y ahora también sobre mestizos y criollos desembocó en la Guerra de Independencia. El cura Miguel Hidalgo, muy listo él, utilizó la guadalupana como un símbolo para ganar la simpatía de las poblaciones oprimidas y sumar gente a su causa. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América! ¡Y muera el mal gobierno! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Por su parte, el ejército realista dijo, no estaría mal nosotros también una virgen, así que escogieron a la Virgen de los Remedios. Así es, la Guerra de Independencia fue también una guerra de las vírgenes. La gran ganadora fue, obviamente, la Morenita del Tepeyac, quien sumó a sus apodos patrona de nuestra libertad. De hecho, como dato curioso, el primer presidente de México, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, había cambiado su nombre a Guadalupe Victoria. Sí, en honor a la guadalupana, así de grande era ya su influencia. Y sobre la corona perdida de la Virgen, este es uno de los tantos escándalos que la Iglesia ha preferido enterrar. El arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida había malgastado los fondos de la iglesia en 1892 y para el 95 alteró el lienzo guadalupano para probar que la Virgen estaba pidiendo una nueva coronación y así obtener más recursos. Pero por la mala fama de este hombre su plan no funcionó. Y bueno, la imagen ya estaba alterada y reconocer que era una pintura derrumbaría el mito, así que lo mejor fue pues simplemente ignorar el detalle. Y durante la revolución, a la guadalupana se le vio de nuevo liderando un ejército, ahora el zapatista. Y con la victoria de los revolucionarios serían ya dos grandes batallas en las cuales la morenita estaba del lado ganador. La guadalupana ya había recorrido un largo camino desde su primera aparición, sobrevivió la época de la colonia, la independencia, la revolución y luego la guerra cristera. En el siglo XX, el cine, la radio y luego la televisión se encargarían de propagar el culto guadalupano, divulgando su mito e imagen para así dar comienzo a la nueva era de la mediatización de lo sacro, una complicidad entre la iglesia y los medios de comunicación de un país supuestamente laico. El pueblo de México ya estaba muy malherido y traumatizado después de tantos conflictos y revueltas sociales. El país necesitaba rehabilitar su tejido social y en la Virgen de Guadalupe mucha gente encontraba el consuelo que necesitaba, un sentimiento de protección y amor incondicional como el de una madre. Era un confort espiritual muy poderoso y necesario en esos tiempos. De hecho, la primera película sobre la Virgen surge en 1917, justo el año en que se promulga la nueva Constitución del México independiente. En las siguientes décadas y hasta la fecha se seguirían produciendo largometrajes, programas y reportajes de televisión sobre ella o los creyentes. La verdad detrás del mito, por otra parte, no era ampliamente divulgada, salvo en muy contadas excepciones, a pesar de los nuevos descubrimientos que evidenciaban el origen terrenal del lienzo. Como la Iglesia Católica iba poco a poco reincorporándose a la sociedad mexicana, desmitificar a la Virgen era impensable. Pues porque la Virgen es mi amiga. ¿No te lo dije? Ya había muchos intereses en juego, hasta la canonización de Juan Diego eventualmente. La tradición de cantar las mañanitas a la Virgen el 12 de diciembre comenzó en la radio en 1931, a 400 años del supuesto milagro, y la versión televisada en 1952,
obra del predecesor de Televisa llamado Telesistema Mexicano. Las leyes, en teoría, limitaban la transmisión de ceremonias religiosas en el espectro radioeléctrico nacional. Sin embargo, debido al buen rating, la ley se podía ignorar, con tal de darle al público lo que quería. El evento evolucionaría para convertirse en un espectáculo con los artistas más populares de la música vernácula mexicana: Lola Beltrán, El Pirulí, Lucha Villa, José José, Marco Antonio Solís, María Victoria, Lucero, Paquita la del Barrio y Pedro Fernández. La Morenita recibía a la crema innata del espectáculo. ¿Y a Itatí Cantoral? La guadalupana, la guadalupana. El show servía evidentemente como un vehículo comercial para las televisoras, las marcas que se promocionaban, los artistas y obviamente la Iglesia Católica, que deseaba monopolizar la fe en México. El Vaticano y México ya habían reanudado relaciones en 1992 y junto a la beatificación de Juan Diego por parte del enormemente popular Papa Juan Pablo II, el mito guadalupano se validaba aún más. El Papa falleció en 2005 y lamentablemente no pudo conocer la creación más divertida sobre la guadalupana. Sí, ya saben a cuál me refiero. ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No! ¡Mi nieta! Parece imposible de creer, pero La Rosa de Guadalupe es uno de los programas de televisión abierta más exitosos de los últimos tiempos. Hasta ahora cuenta con más de 1.400 episodios producidos en los últimos 12 años e incalculable cantidad de parodias y memes. Además de ser un programa de comedia involuntaria, la serie de telenovela es como una lección diaria de moral cristiana aplicada a los problemas sociales del momento. Monsterful Go. Voy a aprender todo lo que haya que saber de este juego. Siempre me he preguntado si la ridiculez es debido a la mediocridad de la televisora o se trata de decisiones conscientes. Si fuera el primer caso, pues échenle más ganas. Pero si fuera el segundo caso, significaría que los productores subestiman la inteligencia de las audiencias y creen que los fieles merecen un programa mediocre, que simplifica los problemas del país en buenos contra malos y que pedir milagros es la manera en que saldremos adelante. Además, maneja un vocabulario emocional muy pobre que nadie debería imitar, donde todo se soluciona con gritos o dando sermones muy didácticos. La belleza está por dentro y debemos entender que las envolturas no importan. Si La Rosa es la ridiculización involuntaria de lo sacro, el caso contrario ocurre cuando los medios intentan legitimizar las propiedades mágicas de la Virgen y su pintura. Los medios hablan de una serie de fenómenos inexplicables del manto de la Virgen. Estos son avalados por supuestos científicos que han comprobado sus cualidades sobrenaturales, tales como que su temperatura corporal corresponde a un cuerpo humano, que la tela no se ha degradado con el paso del tiempo desde el siglo XVI, o que los pigmentos no contienen ningún elemento conocido. Claro, porque si la ciencia encontrara algo inexplicable, lo catalogaría como milagro y dejaría de estudiarlo. Sí, así funciona la ciencia, claro que sí. El misterio más descabellado de todos, en mi opinión, es el de que los ojos de la guadalupana están vivos. Esto lo dicen oftalmólogos que han estudiado el manto, pero nunca presentan pruebas convincentes de ello. El Dr. José Aste Tonsman incluso asegura que en el reflejo de los ojos se distinguen 13 personas. El ufólogo mexicano por excelencia, Jaime Maussan, ha aparecido en televisión nacional para contar sobre esta investigación. Sí, la del señor que aprendió a darle zoom a su cámara. No sé cómo nadie le explica a Tonsman o a Maussan que existe algo que se llama pareidolia, que es el fenómeno psicológico que explica por qué ellos creen ver 13 personas en esas manchas, o por qué vemos caballos en las nubes, o perros en la madera, o a Jesús aquí. Juan Diego aparece aquí con los brazos abiertos mostrando el ayate. Vemos una figura, un hombre muy moreno, como lo relatan, con una gran nariz y este gorro que era símbolo de poder. De perdido pueden decirles que ese Juan Diego parece más bien un troll. Pero esto no es de extrañarse. Los medios, sobre todo la televisión, suelen incluir de manera poco objetiva asuntos religiosos, esotéricos, espirituales o sobrenaturales en su programación cotidiana, incluyendo los noticieros. Entre los horóscopos, la magia negra, blanca, el tarot, los fantasmas, los exorcismos o el chupacabras, hablar sobre las cualidades sobrenaturales de una pintura no desentona.
Pero, ¿quién se beneficia de que la leyenda de la Virgen siga considerándose como una verdad histórica? ¿Por qué mentirían? ¿Qué ganarían con eso? No los escucho tallar. La Basílica de Guadalupe es el segundo lugar católico más visitado del mundo, después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Más de 20 millones de personas la visitan al año, y entre el 11 y 12 de diciembre puede llegar a recibir hasta 7 millones de personas. Según Forbes México, la derrama económica en la zona aledaña alrededor de esos días es de aproximadamente 1.200 millones de pesos. Cuánto llega específicamente a la basílica es imposible de saber, debido a que la iglesia no está obligada a rendir cuentas al gobierno sobre sus finanzas, pero podemos inferir que es una cantidad muy jugosa. Evidentemente, el negocio de la fe es uno muy lucrativo, tanto que algunos personajes han intentado abusar de ella. El ex cardenal Norberto Rivera se vio involucrado en varios escándalos de este tipo, como cuando presuntamente intentó vender a extranjeros la imagen de la guadalupana como marca registrada, o con la construcción de la Plaza Mariana de Carlos Slim, en terrenos donados por el actual presidente de la República, los cuales arrebató violentamente a los 250 locatarios originales. Luego de más de 10 años de reclamos, los 250 comerciantes de la villa han interpuesto una denuncia contra el cardenal Norberto Rivera Carrera, a quien acusan de simulación y falsedad ante las autoridades. Otra empresaria que se ha beneficiado de la popularidad de la Virgen es Amparo Serrano, fundadora de Destroyer, quien es nieta del dueño de Bancomer y también del fundador de Cementos Anáhuac. Su exitosa infantilización de la morenita, con la graciosa frase "Virgencita please", le permitió crear un imperio de juguetes y muchos otros artículos que utilizan la imagen guadalupana. Después ya crearía sus personajes propios y una de sus invenciones más famosas son los casimeritos. Estos son parte de una línea de juguetes llamados neonatos, bebés prematuros que las niñas y los niños también deben aprender a cuidar, pero a diferencia de otros juguetes de este tipo, estos tienen un mensaje antiaborto que no es accidental. La descripción de los neonatos especifica que se trata de bebés en formación, incluso hay unos llamados cigotos. Es evidente que el mensaje implícito es educar a los niños para que se encariñen con las etapas del desarrollo de un ser humano, que haría impensable en un futuro el acto de abortar. El canal de YouTube de Destroyer no esconde sus intenciones de adoctrinamiento católico, tienen incluso su propia versión animada del mito guadalupano. Y es que últimamente algunas organizaciones y personalidades religiosas han querido ligar la imagen de la Virgen con el movimiento antiaborto y la apodan ahora la protectora de los no nacidos. El señor que descubrió el troll en el ojo de la Virgen, después de años y años de estudio de los píxeles, ha reconocido ahora un nuevo mensaje pro vida y pro familia en los ojos de la morenita. Doctor, la familia es la preocupación de los ojos, de las pupilas de los ojos de la Virgen. ¿Qué le diría a las familias que lo van a ver o lo van a escuchar? Que es tan importante la familia y que tenemos que defenderla. La dirección en que debieron de caer las flores es donde está la familia. Ah, qué interesante. Entonces, pues ya es cosa de pensar, ¿no? O sea, de que nos deje un mensaje. La Rosa de Guadalupe también cuenta con diversos capítulos sobre el aborto, donde las mujeres que lo hacen sufren terribles consecuencias y hasta la muerte, y dar a luz siempre se presenta como la mejor decisión. Los fetos a veces hablan también. No voy a romper vidrios ni irme de parranda. Por favor. No puedo hacerlo. Voy a tener a mi hijo. Voy a tenerlo. Gracias, morenita. Ahora sí ya sé por qué todo el mundo te pide milagros. Eres bien cumplidora. El actor y productor Eduardo Verástegui también se aprovecha del culto a la Virgen para darle validez a su cruzada política internacional contra el aborto. President Trump a beautiful image of Our Lady of Guadalupe, because she not only is the icon of the pro-life movement. I just want to make sure that every leader who is fighting every day for the unborn, I just want to remind everyone who supports and is a pro-life to pray for a pro-life leader. Sin duda este es un tema aún hoy en día sumamente politizado y polarizante, pero simplificarlo con una moral cristiana y agregando un elemento de fe no es la manera apropiada para discutirlo.
El usar la imagen guadalupana en revueltas sociales o actos políticos es indudablemente parte de su historia, pero desde mediados del siglo pasado el cinismo es notable. Los políticos usan la imagen para dar la impresión de ser buenos católicos y así obtener la aprobación de los fieles. El nombre de Morena incluso puede interpretarse como una alusión a la Virgen. Sin duda, el uso de figuras religiosas con fines lucrativos o políticos es de una ética cuestionable por lo menos. Y por no dejar de mencionarlo, dentro de la misma iglesia también se ha utilizado para minimizar el problema del abuso sexual. El obispo Marcelino Hernández, él se atrevió a asegurar que solo eran tocamientos los que había hecho este sacerdote. Justamente en otra declaración aleatoria dijo que porque la Virgen de Guadalupe protege a los sacerdotes mexicanos para evitar la violación, solo hace tocamientos, ¿no? Además de la manipulación de masas, la explotación de la imagen de la morenita también representa un favoritismo del catolicismo o guadalupanismo sobre otras creencias. Debemos recordar que existen más religiones en el país, así como personas agnósticas y ateas. La comunidad que se crea a su alrededor, la esperanza y consuelo que da a los desamparados o el espíritu de orgullo de la gente oprimida. Estos son los valores que la han llevado a perdurar por ya casi 500 años. A estas alturas es irrelevante si la imagen de la Virgen es una pintura o una manifestación divina. El símbolo ha cobrado vida propia y está fuertemente anclado en nuestra cultura e identidad nacional. Ese es el verdadero milagro. La Virgen es un símbolo y como tal puede no significar lo mismo para todos. Por eso su uso en el espacio público debe ser analizado objetivamente, para no caer en manipulaciones. Hay que aprender a distinguir la realidad de la fantasía, para que esta última no nos controle.